a su manera. Llega gracias al auspicio de Banco Bolivariano. Ahorra o nunca. El momento es ahora. Telconet Latam. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Buenas noches, bienvenidos. Son las 22 horas y estamos en vivo. El tema de hoy es ¿qué quiere Pachacutic? Y sonrío porque me estaba acordando de la palabra que usó hoy día Roberta Zambrano para contestarle a su coideario del PSC, Pablo Muentes. Y la iba a incluir yo. ¿Ya? En vez de decir ¿qué quiere Pachacutic? Poner después de ¿qué quiere? Esa palabra intermedia y de ahí Pachacutic. Pero bromas aparte, este es un asunto muy serio. Porque nos guste o no, lo admitamos o no, lo reconozcamos o no, lo querramos o no, la suerte de este país en este momento depende de ese partido. Y en gran medida de lo que haga su bancada. Por eso, el jefe de la bancada de Pachacutic, que es nuestro invitado en los próximos 60 minutos, el asambleísta Mario Ruiz. Este es el programa 509 de la segunda temporada de Vera a su manera. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Por si acaso, en Guayaquil hubo conmoción hace un rato, porque empezó a circular un video de una conferencia de prensa que además la había transmitido TC Televisión, del ministro del Interior, capitán Juan Zapata, diciendo que había toque de queda desde las 20 horas. Eso era de la época de la pandemia. ¡Qué increíble! Y hubo gente que se lo tomó en serio. Por favor, no se crean todo lo que sale en redes sociales, y ya sé que TC no transmitió hoy día, eso fue histórico. No se crean todo lo que sale en redes sociales, más aún ahora que con inteligencia artificial pueden hacerme decir exactamente lo contrario de lo que estoy diciendo y parecer real, con mi misma cara, mi mismo cuerpo, todo. Es terrible esto, pero es cierto, ¿ya? A futuro, nada puede ser real sino hasta que se lo toque. Digresión aparte. Estamos por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Nos pueden seguir también en televisión convencional por Vito TVO, canal 15 o 709 en alta definición. En DirecTV estamos en canal 194. De paso, ayer hubo problemas a los primeros 4 minutos de audio. Tuve varios reportes de Manaví, entonces no sé si era la reproducción de Manavisión o si tuvimos algún problema en DirecTV. Cuando haya esos problemas, les ruego reportarme enseguida. Gracias a quienes de mi tierra me avisaron. Fue al inicio del programa. Canal 9 también es señal abierta en Manaví. En radio nos siguen por 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen también en todas sus plataformas digitales. Ayer la radio no se pudo conectar, ya les conté cuál fue el problema. Estamos en RTU y a nivel de todas sus plataformas desde mañana, 6 de la mañana, que es el reprise. En otra radio FM, Manaví, 89.3, Candela, con K. Y también la misma frecuencia, 89.3, pero en Riobamba, de la radio bonita del centro del país, nombre cortito, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y como es lunes, hoy sí trabaja María Clara Triviño Martínez. Bienvenida.
Buenas noches, Carlos, para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas también. Iniciamos nuestro programa con lo que dijo el abogado del presidente de la República hace pocas horas, que no existen pruebas ni las que se esgrimían como tales se han probado, por lo tanto, el juicio político no debería seguir o no debería terminar. El presidente no irá a la comisión, pero él irá a exponer la verdad dentro del Pleno. Estamos listos y preparados siempre para todos los escenarios, y el escenario de que pase a Pleno es uno de ellos. No depende de nosotros, depende directamente de la comisión. Pero nosotros estamos confiados porque hemos expuesto a los asambleístas la verdad del caso Flopec. Y esos asambleístas y todos los asambleístas tienen que votar justamente por la verdad que ha sido expuesta. ¿Cómo se alinea Pachacutic frente a esa verdad que ha sido expuesta según el jefe de asesoría jurídica de la Presidencia de la República? Con eso vamos a iniciar esta conversación con Mario Ruiz, quien es abogado por la Universidad de Otavalo y especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, asambleísta por Pachacutic, por la provincia de Imbabura, desde el 14 de mayo del 2021, integrante de la Comisión Permanente de la Comisión de Garantías Constitucionales, votó a favor de la destitución del presidente Guillermo Lasso cuando se planteó la primera vez. Bienvenido, asambleísta, gracias por hacerse el viaje. A su juicio, si hasta ahora se concluyese el proceso de juicio político y hubiera que votar, lo presentado, ¿lo inclina usted más a favor por la destitución o contra la destitución? Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Un saludo cordial y respetuoso a la distinguida audiencia de su prestigioso programa. A ver, el juicio político primero tiene que visualizarse en dos aristas: el por qué y el para qué. El por qué: una acusación, peculado, concusión. La Corte se baja a dos causales de conclusión, deja el peculado, un contrato entre Flopec y Amazon Paul Tankers, en donde el comandante o contraalmirante Johnny Estupiñán había recomendado terminar ese contrato. Resulta que dijeron que había un contrato que había firmado Lasso, resulta que no ha firmado Lasso, ha firmado en el 2020 mismo. En el 2021 ha habido un superávit, un año de ganancias más que en los otros años. 18 millones, 11 en ese año y 180 en ese. Ese es el porqué del juicio político, el porqué. Y ahora el para qué, que nunca analizamos, que no se han sentado a analizar nadie. Porque si es para darle seguridad a la ciudadanía, para darle salud a la gente que no tiene salud, créditos accesibles a los campesinos y agricultores que no tienen esos créditos, perfecto, vamos con el juicio político. Pero si es para subirse por la ventana, acercarle al vicepresidente, que es el que va a asumir el mando, y que ya no sea Lasso el que entrega los recursos naturales y los sectores estratégicos a las multinacionales, sino ellos con Borrero, o para dejar en la impunidad actos de corrupción de gobiernos pasados por los cuales ahora están políticos corridos de la justicia ecuatoriana y no pueden venir. Para eso no tiene sentido, pues, un juicio. Bueno, analicemos entonces las dos premisas que usted pone. ¿Por qué? Porque hubo un delito de peculado que no se ha probado por ninguna parte, o a juicio suyo sí. No, a ver, un delito de peculado primero tendría que ser probado en el tema penal. Aquí tiene que haber solo presunciones políticas de una responsabilidad política. Pero nosotros dijimos, el juicio político es distinto al juicio jurisdiccional, al juicio penal, donde la valoración de la prueba el juez la toma con otros principios que en un juicio político. Pero desgraciadamente la Corte Constitucional, y usted es especialista superior en Derecho Constitucional, no consideró eso, que suena lógico, sino que dijo que había una mínima credibilidad respecto a que existiese eso. Y con esa brechita chiquita comenzó el juicio político por esa única causal. Hasta ahora, no solo que no se lo ha demostrado,
sino que los impulsores del juicio han demostrado ignorancia, contradicción, inconsecuencia, incumplimiento, para no hablar de incontinencia verbal y de incapacidad de leer. Frente a eso, el por qué no existe entonces. No, Para ir al para qué. A ver, es que más allá, ustedes recordarán, en los medios de todo el país salió una denuncia que yo hice antes de que presenten la demanda, que era una demanda mal hecha, antes de que salga la demanda. Era una demanda mal hecha, hecha a la medida para que ni siquiera pase en la Corte Constitucional. Por eso es que en el CAL, cuando llega al CAL, resulta que revisan que es una demanda patoja, sin ningún asidero, sin nada. Una colega suya inclusive la llamó tongo. Patricia Sánchez la llamó tongo. Era un tongo. Darwin Pereira, de Pachacuti, que estaba en el CAL, mociona que se complete esa demanda, porque así no pasaban, era como hecha ni por un estudiante de primer año de Derecho. Y no es porque sean tontos, no es porque sean ignorantes, no sepan. Imagínense, 47 legisladores de un lado, con 2 asesores cada uno. ¿Por qué es? Porque había un arreglo. ¿Con quiénes? ¿De quiénes con quiénes? Del gobierno con ese grupo político que hoy por hoy no tiene a nadie preso. Ojo, revisemos quién de los sentenciados del anterior gobierno que tenían que estar presos, están presos. ¿Había un arreglo del gobierno con UNES para que los enjuicien y hacerlo mal el juicio y quedar el gobierno como víctima? No, para nosotros, bueno, para mí personalmente, yo considero que aquí ellos acordaron que llevarle al filo al presidente de la República para que se dé una muerte cruzada. Y que se quede el presidente gobernando unos 8 meses sin oposición en la Asamblea Nacional, y en 8 meses ellos piensan que con el 23% que ganaron alcaldes van a poner presidente y van a llenar de asambleístas, llegar en 8 meses y tomarse todos los poderes, y luego obviamente no hacerse de la vista gorda de la gente que ahora está en el gobierno. Ok, supongamos que hubo ese acuerdo o ese amarre tácito o evidente. Lo curioso es que acolita ese acuerdo la Corte Constitucional, dando paso a algo que no debió de dar paso según lo que hizo la primera ponente. Tenía que haber parado eso ahí. No, porque todos los medios estaban encima, toda la ciudadanía estaba encima. La Corte Constitucional tiene un rango de credibilidad, quizá la única institución que tiene todavía este rango de credibilidad e institucionalidad. Entonces, la más fácil, pues. O sea, ellos dejo pasar por la causal que no existe, la más débil. Que no tienen pruebas. Y ahí le hace un favor al gobierno. Le hacen un favor al gobierno. Pero le hace el juego al acuerdo que usted dice que hay, que es maquiavélico si llega a ser cierto. Pero si yo no lo hablo yo, hablan los hechos. Un hecho habla más que 1000 palabras. Carlos, revisen ustedes las actas de la Asamblea Nacional y revisen cómo votan juntos cuando se trata de aprobar leyes que les benefician a las élites económicas y políticas de este país y que no benefician a la mayoría. Ustedes también han votado juntos con el gobierno, en algunos casos hasta por unanimidad, en muy pocos temas. Pero no para leyes, por ejemplo, para la ley de reforma tributaria. Que vamos a decir que aquí que la abstención no votaron juntos, UNES se abstuvo. Y dejó pasar la ley. ¿Y en la ley de inversiones cómo votaron ustedes? En la ley de inversiones nosotros votamos en contra. En la ley de educación superior, la reforma para aliviar este problema que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas de que no hay cupos para las universidades, 143,000 jóvenes se quedan sin cupos en las universidades. Queríamos dar solución el jueves pasado y resulta que los señores se juntan, el gobierno y UNES, e impiden una reforma a la ley de educación. ¿Cómo se explica eso? Yo había escuchado su tesis antes, pero francamente no me la había tomado en serio hasta esta noche, porque me parecía increíble primero, y segundo porque nunca nadie le pidió a usted que desarrolle la idea. El gobierno está tan loco que es capaz de jugar con fuego, es decir, acordar con UNES, ok, pasen nomás, sigan adelante con esto, eso me da el pretexto ideal para la muerte cruzada, borro la asamblea, que es lo que quiero, y vamos a elecciones que hoy, con seguridad, ellos tienen la mayor posibilidad de ganar
por lo que pasó en las últimas elecciones. ¿Quién pidió el viernes pasado muerte cruzada? Mediante un comunicado público. UNES. Pero pidieron porque ven que van a perder el juicio político. Lo han hecho tan mal que no van a tener los votos. El objetivo de ellos es anticipar elecciones. El objetivo de ellos es tomarse el poder al como sea. Ya lo tienen, solo les falta completarlo. Tienen el CNE, tienen el CPCS, tienen la Corte Nacional, tienen la mayoría de la Corte Constitucional, tienen el Consejo de la Judicatura con un chiflado ahí, y tienen una cantidad de correístas metidos en el gobierno de Lazo, que Lazo nunca ha querido sacar. Que siempre estuvieron. Y si no, vamos bien revisando incluso algunos ministros. ¿Quién es la ministra de Telecomunicaciones actual? ¿Quién fue el ministro de Gobierno que salió antes del que está ahora? ¿Quién es la ministra de Salud? La ex ministra de Salud a la que le enjuiciamos. ¿Y por qué se haría Lazo semejante Araquiri? ¿O él cree? Son lo mismo, pues, hermano. Vea, ¿cómo van a hacer lo mismo? Por Dios. En temas de petróleo, en temas de telefonía celular, los unos a nombre de la izquierda y los otros a nombre de la derecha hacen lo mismo. ¿Quién concesionó la telefonía celular en el 2008 para 15 años y les entregó la nuestra a Carlos Slim Hello? Con condiciones excepcionales. Y no es que no tenía que haber renovado la concesión, pero en términos mucho mejores de los que lo hizo. ¿Y quién va a concesionar ahora en el 2023? De paso, ese tema se lo vamos a tratar este mes porque se decía en abril lo de las... sigamos. Y nadie dice nada, verás, respecto a esto, que son millones de dólares, que aquí el problema no es de que le saquemos a Lazo porque queremos darle mejores condiciones de vida al país, le saquemos a Lazo para ver quién entrega, quién entrega esto. Y eso nos lleva a lo segundo que usted dijo. ¿Para qué? ¿Quieren sacar a Lazo, dijo usted, para la impunidad, por un lado, y por otro, para seguir entregando los recursos naturales, ya sea minería o telecomunicaciones, a las transnacionales? Exacto. Por eso decía que son lo mismo. ¿Quiénes concesionaron las minas en épocas de hace 10 años, 15 años, 8 años? ¿Y quién es el que ahora garrotea a la gente, a los campesinos, a los agricultores, para hacer respetar esas concesiones? Pero Pachacutic no le ha puesto denuncias al correísmo y si alguien fue atacado, fue ese movimiento. A la CONADE le quisieron quitar su casa, a los zaraguros se les metieron a las casas. Así es. Ustedes tampoco han desarrollado ninguna iniciativa para combatir la impunidad, como no lo ha hecho el Ejecutivo. O sea, nosotros, de las leyes que están vigentes, de las que aprobó esta Asamblea Nacional, también no es necesario que nosotros digamos, ni que mandemos trolls a hacer creer lo que no es, sino revisar las actas y revisar qué leyes de carácter social, las más beneficiosas para el país, han sido aprobadas y por qué legisladores y de qué bancada. Es decir, sacar a Lazo no serviría para resolver los problemas que usted reclama que son urgentes, que ahora se deben resolver. No, pues, ingreso a las universidades, inseguridad, empleo. Eliminar sueldos vitalicios a los ex vicepresidentes y expresidentes. Que como gesto es importante. Como monto es $1.400.000. Estamos reparando en cosas chiquitas. Pero si la minería, tengo datos aquí, Carlos, en materia de regalías, hasta el 2021 ha generado $747.755 dólares, o sea, ni $1 millón. Y los sueldos a los expresidentes, o sea, con eliminar en un año, generaríamos lo que genera en regalías. Yo en esa parte comparto su reparo. Los términos en los cuales se hicieron las grandes concesiones mineras a cuenta de que se necesitaba inversión extranjera, de que son costos que no puede asumir el país, fueron vergonzosos. Y ahora lo que se llevan es mucho mayor que lo que reportan a cuenta de que no tenemos refinadoras de metal, y reportan 5 veces menos de lo que sacan en oro y de lo que sacan. Así es. Ok. Entonces, esto nos lleva a la segunda parte del análisis con Mario Ruiz, que es lo que él piensa y lo que piensa Pachacutic. María Clara. En efecto, y esto lo hacemos a través de un clip que muestra varios conceptos muy breves sobre diversas posiciones políticas que ha tenido el asambleísta Mario Ruiz. Durante este año, en la Asamblea Nacional, cumplimos con el objetivo de legislar
en favor de las grandes mayorías, de los de a pie, de los humildes, del verdadero pueblo ecuatoriano. Estamos aquí en la zona de INTA, Parroquia García Moreno. Yo creo que hay un boicot por parte de algunas autoridades de la Asamblea Nacional hacia la Asamblea Nacional. Los abogados de las empresas transnacionales mineras y petroleras, los abogados de los bancos. Algo toca hacer, porque aquí toca decir toda la verdad. Quienes se han llevado la plata del petróleo han sido las multinacionales. Entonces es momento de exigir que se cumpla la ley, nada más. Que cuando hay injusticia, cuando hay desempleo, cuando hay extractivismo, cuando hay delincuencia, cuando hay inseguridad. Han venido acá para respaldar una ley que va a ser beneficiosa a ustedes. La cuestión política de la Asamblea Nacional tiene que ser discutida por todos los estados, y aquí hoy nosotros estamos presentando. A veces las verdades duelen, no les gusta escuchar, pero que escuchen. El día en que Pachacuti sea gobierno, ahí les va a demostrar cómo se hace una política petrolera. En el 2022 fuimos bastión contra el extractivismo y las políticas neoliberales. En el 2023 mantendremos nuestra posición firme de luchar por construir una sociedad más justa, equitativa y libre. Nos vemos en el 2023. Y aquí estamos en el 2023 para averiguar el alcance de algunas de esas visiones que no son compartidas por todos en Pachacutic. No es ningún secreto, primero, que se dejó de ser, felizmente, un partido indigenista solamente. Desde la última elección, con el liderazgo de Yacu Pérez, aglutinó a otra serie de sectores, de tendencias y de grupos, no solo etarios, sino sociales, que se vieron reflejados en sus planteamientos medioambientales, por ejemplo, de género, por ejemplo, por un lado. Y por otro, no es ninguna novedad la diversidad de los miembros que no provienen, como era antes, solo de la sierra o del sector indígena. Darwin Pereira es un ejemplo, El Oro, Ricardo Vanegas es otro ejemplo, Guayas. Ahora, usted dice que hicieron legislación a favor del pueblo, ¿cuál? La ley de equiparación salarial de los profesores y profesoras de la patria. No la hicimos nosotros, pero nosotros la empujamos, nosotros la empujamos a que se dé en la Asamblea Nacional. Fue esta bancada. La ley de fomento del trabajo autónomo y comercio minorista para evitar que sigan siendo garroteada la gente en las calles por los agentes de control municipal y para que haya créditos, acceso a créditos. Nosotros, era una ley que estaba desde el 2011 sin tratar, porque había un veto total del expresidente Correa. Nosotros obligamos a que se pase con la presencia de la gente. ¿El partido de gobierno votó a favor de esas iniciativas? El partido de gobierno... En esas dos que usted menciona, votó a favor. Votó a favor. Votó a favor. Así es. Votó a favor. Pero, ¿Y qué opina de que haya votado a favor y apoyado una iniciativa que viene de sectores sociales como ustedes? No, pues, si nosotros hemos dicho, vean, tomen la mano. Podía votar en contra, no necesitaban los votos ustedes de Creo. Aprobaban esas dos leyes sin los votos de Creo. Quieren luchar por favorecer a las grandes mayorías. Tomen la mano, vamos, empujemos. Quieren pensar en un modelo de desarrollo económico distinto solo al extractivista que vivimos. ¿Usted quiere sacar de aquí a las multinacionales? ¿A quién le quiere encargar la telefonía? ¿CNT? No. A ver, aquí lo que yo estoy proponiendo es cambiar de modelo de desarrollo económico a otro modelo que piense también en otros sectores que se puede desarrollar la economía. Como el turismo, ¿ya? Como la agricultura. ¿Ya? ¿Qué país maravilloso no tenemos nosotros? Pero sin votar a las multinacionales, sino negociando mejor las condiciones de ellos. Una ley de alianza público-privada que nosotros también tenemos propuesto. Y vea, yo le pongo un ejemplo. Antes de eso, ¿usted está contra el extractivismo? ¿No sacamos petróleo? No, pero es que 50 años de sacar petróleo y que hemos ganado. Bueno, hagámoslo bien ahora, pues. Con condiciones distintas. O porque lo han hecho mal, dejamos de hacerlo. No digo que dejemos de hacerlo, pero yo le pongo un ejemplo. ¿Cuáles son condiciones distintas? Ya, yo le pongo, con este ejemplo le resumo eso. La construcción del puente sobre el río Guayas, del puente de la Unidad Nacional. El primero. La construyó el consorcio de firmas italianas, COFIT. Sin petróleo. Así es. No había en esa época. ¿Y sabe cómo se arregló eso? ¿Cómo fue el arreglo? Que la empresa privada
ponía la plata para la construcción y que una vez que estaba construido la empresa quedaba concesionada durante un tiempo en el cual se recupere la inversión y un 100% de ganancia. Una vez que termine ese plazo con auditorías respectivas de la empresa, del Estado, devuelve al Estado. ¿Con esos modelos usted está de acuerdo? Sí, señor. ¿Sabe cuánto tiempo devolvió la empresa Cofida al Estado? En 16 años. Imagínese si le hubiéramos entregado 40 años, 60 años, como el puesto de La Providencia, el puesto Pozorja, el puesto de Manta. ¿Qué haría usted con las concesiones mineras grandes hasta ahora, de los cuales apenas 3 proyectos están en marcha? Pero primero hay que reformar esa ley que hicieron en el 2009, donde dice en el artículo 93 que del 100% de las regalías, el Estado no puede ganar más del 8%. Pero para las nuevas, pues, desgraciadamente, no para las viejas, porque entonces se van y nos demandan internacionalmente porque no hay seguridad jurídica y respetar pero las condiciones. hay que revisar. Vean, nosotros propusimos en la Asamblea Nacional que se cree una comisión ocasional que revise las concesiones mineras hechas hasta el día de hoy. Las que están bien hechas, que respetaron consulta previa, que no tienen firmas falsas, que no tienen otros estudios distintos a los que están hechos, porque hay informes de Contraloría en los cuales dice así, se queden, pero las que están mal hechas, se vayan. ¿Sabe quiénes se opusieron a que se cree esa comisión? UNES, Partido Social Cristiano y Gobierno. No quisieron que se haga esa comisión. Ok, entonces, usted dice, el día que Pachacutic sea gobierno, les vamos a demostrar cómo se hacen las cosas. ¿Ustedes creen que van a ser gobierno en las próximas elecciones presidenciales? Nosotros tenemos serias posibilidades de ser gobierno. ¿En qué basa esa creencia si su carta brava, con la cual llegaron donde nunca antes habían llegado Yacu Pérez, ya no está en Pachacutic y va por su lado? No, es que aquí siempre hemos pensado que aquí el tema es de caudillismos, el tema es de liderazgos individuales y no de liderazgos colectivos. O sea, ¿usted impulsaría a Leonidas Issa como candidato presidencial? No solo a Leonidas Issa, a varios compañeros que tenemos nosotros en filas. Dígame nombres. Vea, comencemos por Salvador Quispe, Darwin Pereira, Patricia Sánchez, Lourdes Tibán, Mario Ruiz, Cecilia Velázquez, el compañero Marlon Santi. Tenemos un sinnúmero de compañeros que han salido, que no han sido puestos, ojo Carlos, no han sido puestos por el dueño del partido ahí, para que sea candidato, como otros sí son. Y es en función de esas legítimas aspiraciones que van a votar en el juicio político, para volver otra vez al tema que nos juntó. O sea, aquí en función de esas legítimas aspiraciones, el problema es que aquí la presión mediática está pretendiendo hacer creer a la ciudadanía que el que vote por el juicio está con el pueblo, y el que vote en contra del juicio supuestamente no está con el pueblo y está con el banquero. Pero aquí se han sacado 3 presidentes con lucha social, con muertos, con heridos, y los movimientos sociales que fueron los que le sacaron a Bucarán, a Maguad y a Gutiérrez, después no sacaron nada. ¿Sabe quiénes se subieron a la camioneta? Les dieron yuca. ¿Quiénes se subieron a la camioneta? Fueron los que ahora también están pretendiendo entrar por la ventana a tomarse el poder con el vicepresidente. Y de eso nosotros nos cansamos, y ante eso no queremos nosotros los tontos útiles que les demos los votos a los señoritos para que se suban al poder, para ellos entregar la telefonía celular y ellos entregar las minas del petróleo a las multinacionales, o para ellos tomar lo último que les falta del poder y dejar en la impunidad actos de corrupción, por lo cual sus dirigentes están hoy prófugos de la justicia. Ahí tienen ustedes el sorprendente pensamiento, si no lo conocían o lo entendían antes con esa claridad y frontalidad, no diría que de todo Pachacutic, pero sí por lo menos de su jefe de bancada, María Clara. Cuando volvamos se une a nosotros como panelista vía Zoom Rodrigo Chachalo, coordinador del colectivo cívico ciudadano Contigo Imbabura. Parece mentira, pero es verdad. La suerte del país hoy depende en gran medida de las decisiones de Pachacutic. Eso debe generar responsabilidad más que orgullo. Porque además, y a eso me refiero, la desconexión con la realidad. Piensan que la gente votó por su programa de gobierno. A la gente le importa un carajo su programa de gobierno. No entienden hasta ahora por qué ganaron. Verá a su manera, crítico e independiente. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país?
Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Seguimos en vivo, son las 22 horas 30 minutos. Estamos con Mario Ruiz, jefe de bancada de Pachakutik, averiguando sobre la coyuntura, que es el juicio político, y el futuro, que es la forma de cambiar un modelo para administración del Ecuador. Que él no ha descartado que excluya a las multinacionales, sino que tenga condiciones diferentes. Eso ilustra y orienta respecto a la posición que tendrán, volviendo a la coyuntura, en el juicio político que es determinante para ver si llegamos a un futuro mejor o nos quedamos estancados en el actual y lo que es peor, retrocedemos. Te recuerdo que el reprise de este programa es por One Plus, Canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Estamos también por Ecuador en Vivo, periódico digital que lo recoge apenas concluye, lo sube a su página principal y portal de noticias, y emitimos desde los estudios de Radio La FM en Guayaquil. Desde la semana anterior estamos, igual para todos los Estados Unidos, por Macro Digital, especialmente la colonia latina y singularmente la ecuatoriana. Gracias por la cantidad de llamadas, comunicaciones, sugerencias, pedidos que hemos tenido. Eso sí es 23 horas allá. No es que sea diferido, simultáneo, pero en este momento están 1 hora adelante. María Clara. Volvemos al tema que nos reúne esta noche y veremos que Leonidas Issa, máximo dirigente de la CONAIE, convocó hoy a una rueda de prensa en la cual apareció Mireya Pazmiño, expulsada de Pachakutik, que privilegió ese acto de seguir en la Comisión de Fiscalización para el juicio político. Veamos. Elevando sus brazos y en compañía del asambleísta expulsada del movimiento Pachakutik, Mireya Pazmiño, fue como inició la rueda de prensa convocada por la CONAIE para dar a conocer una serie de exigencias a legisladores que aún pertenecen a su brazo político. Aseguraron que a partir de ahora la CONAIE estará al pendiente de las actuaciones de los legisladores. De hoy en adelante, al menos los que dependen de la estructura del movimiento indígena, serán dados seguimiento, observados, sostenidos por las estructuras organizativas en cada territorio. El movimiento Pachakutik no fue creado para que sea servil del poder económico político del país. Llamado que coincide con los audios filtrados en los que la legisladora Cecilia Velázquez supuestamente habla de la entrega de ministerios por parte del gobierno a Pachakutik. En este caso, favores políticos para ubicar familiares. El trabajo es un derecho, pero no pueden utilizar ese trabajo, que es un derecho, para politizar y entrometer en las decisiones colectivas de las estructuras organizativas del país. Además, al buen entendedor por señas, Leonidas Issa está dando un ultimátum claramente, sobre todo a los miembros de Pachakutik, diciendo que estarán vigilantes de cómo voten y exigiendo que la votación sea unánime por la censura del jefe de Estado. ¿Usted va a acatar esas directrices? A ver, nosotros hemos sido claros la semana pasada y hemos dicho que el Pachakutik fue y salió de las luchas sociales encabezadas por la CONAIE, el Ecuarunari, en efecto. Pero este Pachakutik ya no es solo de los indígenas, o solo de los afros, o solo de los montubios, o solo de los mestizos. Este Pachakutik es de todos quienes queramos construir un modelo socioeconómico diferente al que vivimos y al que nos ha llevado los gobiernos de turno. Este Pachakutik no es como los otros partidos políticos, donde hay un líder que desde el otro lado del océano les dice cómo hagan, que digan cuando alzan la mano y lo hacen. O desde aquí de Guayaquil
les dice cuándo, dónde y cómo hablan y hablan. No, señor. Este Pachacutic precisamente nace de las luchas sociales y se toma decisiones en colectivas. Y sus legisladores y legisladoras piensan. Ya, ¿la bancada va a votar orgánicamente? Yo considero que se va a respetar las resoluciones que se tome en la bancada. Y por lo tanto, de lo que veo, las resoluciones van a ser, si ustedes son coherentes o consistentes como lo que me acaba de decir, ya no es solo un partido indigenista, y aquí los asambleístas piensan, estarán en libertad de votar como piensen, no les van a uniformar la posición, sea todos en contra o todos a favor. Nosotros vamos a analizar en la bancada qué es más conveniente. Nosotros decimos, aquí hay dos costos políticos. ¿Qué es más conveniente para quién? Para el Ecuador. Usted ya lo dijo. Para el Ecuador. Usted ya lo dijo. Sí, pero también para el movimiento Pachacutic. Porque aquí todo el mundo dice, el costo político de salvarle a Lazo, el costo político de votarle a Lazo y dejar que entren correístas y socialcristianos y se tomen el poder con el vicepresidente. ¿Cuál de los dos costos políticos va a ser más golpeador? Si pasa lo segundo, ustedes serían los que den el pasaporte principal. Ustedes son en este momento, como decía María Clara, nos guste o no, como decía yo al principio, el fiel de la balanza en este país. Y si hacen eso, pasan a ser burropié una vez más de otros para que lleguen al poder y luego les den migajas a ustedes. Y eso nosotros, mientras estemos ahí, no vamos a tolerar siquiera seguir siendo utilizados. Si utilizan, hoy por hoy, hay ¿por qué varios dicen movimientos? nosotros? ¿Por qué habla en nombre de todos? Usted solamente es jefe de bancada. Porque como yo pensamos varias personas, por algo soy jefe de bancada, coordinador de bancada. ¿No le corresponde Si eso no, decidir a quién presida Pachacutic desde el fin de semana? ¿En relevo de Marlon Santi? ¿Acaso Pachacutic es el Partido Social Cristiano o UNES, donde hay un jefe, un dueño que manda y desmanda y que les dice cómo hablen y cuándo digan sí y cuándo digan ahí no? Ahí deliberan. No, señor, acá en Pachacutic nosotros sabemos que es un movimiento primero inclusivo. No puede ser sectario. Ha empezado a ser. ¿No? Y que sí tememos nosotros de que haya los ataques al Pachacutic, son de todo lado, incluso por adentro. Quieren romper este movimiento político porque saben que es la única alternativa política que le queda a las grandes mayorías. Los únicos que les pueden enfrentar en segunda vuelta a ellos es Pachacutic. Son la segunda fuerza política del país. Y a propósito de eso, consulto a alguien que es un líder político en la misma provincia donde proviene Mario Ruiz, pero de otro partido, identificado con, creo, Rodrigo Chachalo. ¿Cómo ve usted la posición de Pachacutic en Imbabura específicamente? Porque una cosa es hablar en general, otra cosa es concretar en particular, y el liderazgo que ya ha tenido Mario Ruiz. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, asambleísta Ruiz. Sí, en una parte estoy escuchando atento y me encanta, me está gustando la posición de Mario Ruiz, ¿no? Porque el mismo hecho de estar en un juicio político, inmiscuido directamente en un juicio político hoy como jefe de bancada, eso nos da a entender de que ya las cosas no son incluso por presión, porque estoy escuchándole también al dirigente nacional de la CONAIE, que les está poniendo ya una presión como para que digan voten todos por una moción, y escucharle a Mario Ruiz decir que van a analizar bien, porque en realidad no, el presidente de la República todavía no es enjuiciado penalmente como para que surta efecto el tema de un juicio político. Pero sí quiero decirle al asambleísta Ruiz también que le conozco un tiempo y sé que es acertado que esté al frente de la bancada, porque yo creo que es un poco más deliberante, más pensante ya el pensamiento del mismo movimiento de la CONAIE. Rodrigo, este Mario Ruiz que vemos ahora, ¿es el mismo Mario Ruiz que ustedes vieron en Imbabura o es otro? A mí me parece que es otro. Al parecer creo que le ha sentado bien ser el jefe de bancada, porque hemos tenido unas 2 intervenciones con el asambleísta, tuvimos 2 debates, y yo estoy en la misma posición, ¿no? También soy crítico, y eso muy bien lo sabe, soy crítico de las acciones o de las inacciones que tiene el gobierno, y que por eso estés ahora abocado a
negociar políticamente, lo que no es nada malo, pero en estas circunstancias como están hoy, yo creo que le hace bien ya una voz disonante dentro del movimiento mismo Pachacutic y dentro de la organización de la CONAIE, ¿no? Ya, gracias, Rodrigo Chazalo, hasta ahí tenemos que llegar nomás. Volviendo a su tierra, en Babura, ¿por qué apoyó usted la minería ilegal a cuenta de que eso generaba empleo? Yo no entiendo por qué usted me pregunta que yo he apoyado la minería ilegal. Claro, compañeros, vengan, vamos a buscar que los legalicen y les den unas hectáreas adicionales a las que ya tienen Gendrine, no sé cómo se llama la que tiene la concesión ahí. Carlos, si usted demuestra que yo he dicho esas palabras que acaba de decir, el gobernador anterior con esa concentración que yo hubo en renuncio, una plaza pública. Yo renuncio a ser asambleísta. Si usted me demuestra en dónde, cuándo y cómo he dicho esas palabras que acabo de decir. ¿Usted no apoya entonces la minería ilegal en Imbabura? Ni la minería legal, ¿A los de Buenos Aires? Ni la minería ilegal. Pero es que sería bueno que usted vaya a Buenos Aires y conozca a la gente de Buenos Aires. ¿Quiénes son los que están en contra de la minería legal e ilegal? Porque sobra decir que ahí la Gendrine, que es la que me denuncia a mí por minería ilegal, por estar en una foto con gente a la quien le acusan de minería ilegal, obviamente. ¿Y esa gente no hacía minería ilegal? ¿Y yo cómo voy a saber si se toman de miles de fotos conmigo, gente? ¿Estuvo bien lo que se hizo en Buenos Aires cuando María Paula Romo era ministra de gobierno? Estuvo bien. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado en tema de minería ilegal? Que el Estado ha abandonado adrede esos espacios como Buenos Aires, Fierro Urco, Gualey. ¿Para que los vuelvan a ocupar quiénes? Para que vaya la minería ilegal, pues. ¿Y sabe para qué? ¿Usted cree? Para después justificar la intervención militar. Para después justificar la intervención militar y borrar todo rastro de resistencia de los pueblos. Minería legal fuera si es que hubiera respetado consulta previa, libre, informada. ¿Por qué hablamos de minería legal cuando una empresa, según informes de Contraloría, se adjudica concesiones mineras fraudulentamente? Hay muchas así, sin duda. Y son legales. ¿Cómo? Aquí toda la minería del Ecuador, la mayoría, el 99.9% de la minería del Ecuador es ilegal. No ha respetado la consulta previa, libre, informada. Entonces, ¿qué minería ilegal? Aquí nosotros no estamos en contra ni de... La que va y explota recursos naturales sin permiso. No es minería ilegal, por muy pequeña, focalizada que sea y sea gente pobre la que la desarrolla. Toda minería, legal e ilegal, daña la naturaleza. ¿Y si sabe para qué sirve de encubrir esa minería ilegal? Toda minería, legal e ilegal, daña la naturaleza y nadie encubre. Esta vez estábamos nosotros con los generales del alto mando militar y el general Lara. Todo nuestro respaldo, mío y de la bancada, para que combatan la minería ilegal. Okay. Toda minería daña la naturaleza, sí. Lo que no estamos de acuerdo es que... Unas más, otras menos, pero debe por eso desaparecer la minería ilegal y no hay que ver el mínimo daño posible y el máximo aprovechamiento de lo que eso genere. Lo que hay que desaparecer es la contaminación o la minería en fuentes de agua, pues. O sea, ¿cómo vamos a permitir que por más que dé plata eso está aprobado. dañe las fuentes de agua? Eso está aprobado en consulta, eso lo aprobó Cuenca recientemente. Pero no respetan, dicen que ha sido de ahí para allá nomás lo que ya se ha hecho antes. ¿Y por qué no se hace respetar? Porque no hay voluntad política del gobierno primero en hacer respetar. ¿Por qué? Porque en el gobierno, en la asamblea, en la Comisión de Biodiversidad, de varios asambleístas, hay asesores relacionados con las multinacionales mineras y también con la minería ilegal, la cual combatimos. ¿Recuerda un nombre de un par de esos asesores relacionados con la...? Un señor Nicolás Custodio. ¿Y otro? No sé, que a mí me contactaban. ¿No habría que interpelar por eso al ministro de Energía, que es el máximo yo lo estoy interpelando actualmente? Y yo voy a iniciar el juicio político. ¿Sabe por qué lo voy a iniciar el juicio político ahora? Porque ellos, teniendo la posibilidad de dejar o caducar, eliminar concesiones que fueron ilegalmente otorgadas, quitándose la ENAMI o la Empresa Nacional Minera, renunciando a derechos que le correspondían al Estado, sin motivo renuncia para que entre ellos continúan respaldando eso. Ok, por si acaso yo apoyo eso. María Clara. Cuando regresemos se integrará a nosotros como panelista vía Zoom el doctor Moisés Yáñez, asesor jurídico y político en temas nacionales e internacionales. Parece mentira, pero es verdad. La suerte del país depende hoy en gran medida de las decisiones de Pachacutic. Esto debe generar responsabilidad más que orgullo.
esa desconexión con la realidad, sumado a un plus de vanidad, les hace pensar que además lo están haciendo bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Nunca tus utilidades en Banco Bolivariano y comienza a cumplir tus sueños y tus metas. Llegó tu momento de vivir esa aventura que siempre quisiste y de planear todo lo que quieres lograr. Por eso, ahorra o nunca tus utilidades. Abre cualquiera de nuestros productos, cuenta de ahorros, cuenta más, certificado de depósito o incrementa tu saldo y participa por muchos premios más. Banco Bolivariano, ahorra o nunca. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. (22:45) Estamos con Mario Ruiz, jefe de bancada de Pachacutic. La primera plana de la prensa de mañana, antes de retomar la entrevista con él, dice lo siguiente: Expreso, duro golpe al país, tiene que ver con las inundaciones, terrible. Sacando una refrigeradora cuesta 2 elementos del ejército para poderla salvar. Y una señora al lado, ven en la foto, con el agua hasta la cintura. La asamblea acude a TikTok a desligarse de la inseguridad. Las extorsiones navegan sobre las aguas de Pozorja, quebradas, el cuidado es clave. Y los acusadores cambian de opinión en la asamblea. El Universo, primera plana, estudiantes de la costa volvieron a las aulas. Colectivos y la CONAIE presionan por censura al presidente. La organización indígena señaló que vigilará la votación de los asambleístas de Pachacutic dentro del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. De eso estamos conversando con Mario Ruiz. Permiso se otorgará solo para las armas de defensa personal. Se aclara, las remesas lograron un nuevo récord. Teníamos la ilusión de ganar el título, dicen los chicos de la Sub-17. El diario en Manabí. Sentencian a 34 años asesinos de periodista manabita. Los autores materiales del crimen de Gerardo Delgado fueron sentenciados, pero no se aclara quién es el autor intelectual. Sin clases, 52 planteles no pudieron iniciar ayer las actividades educativas en Manabí. Lasso solo comparecerá ante el pleno de la asamblea. Y en Portoviejo también hay riesgo de deslizamientos en el Florón. María Clara. Como hemos revisado a lo largo del programa, el líder de la CONAIE ya no anuncia manifestaciones en las calles, ni tomarse las carreteras, o peor, ocupar la capital, sino acudir a la Corte Constitucional en caso de que Lasso se salve del juicio político y lance la muerte cruzada. Y eso tiene que ver con la memoria que tiene este país, que sí recuerda lo que ocurrió en Quito en el año 2019 y también en junio pasado. Y nos referimos a estas imágenes, a la quema de la Contraloría, al destrozo de varias vías y sectores de Quito y a la forma en que una serie de indígenas entraron ahí diciendo que son desconocedores de lo que estaban haciendo, del edificio, del vandalismo que hubo, el robo de documentos que hubo y todo aquello, cuestión que luego fue favorecida por una amnistía de la Asamblea que indiscriminadamente, inclusive a los organizadores, no solamente a los manipulados, declaró inocentes. Bueno, eso no se va a repetir por parte de dirigencia indígena, como por ejemplo ocurrió en Cotopaxi, cuando a propósito del octubre de 2019 se metieron a las pasteurizadoras y a las haciendas de las floricultoras. Yo creo que más allá de que no vuelva a repetirse desmanes en una movilización social, no debería haber movilizaciones sociales. Y no debería haber movilizaciones sociales si los gobiernos cumplieran con lo que tienen que hacer, pues, dieran seguridad, salud, educación
¿Quién va a salir a las calles? Si no cumplen, ¿cómo se los presiona si no es con movilizaciones sociales? Yo recuerdo que varios de los derechos que están consagrados en la Constitución, del derecho de los trabajadores, de los jóvenes, de los indígenas y de las mujeres, no han sido pues regalados, han sido conseguidos con lucha social. ¿Y si se vulneran ahora? El 8 si de no marzo, es con movilizaciones, ¿cómo hacerlo respetar? Hay formas. Yo creo ¿Están funcionando las formas? ¿En la Asamblea sirve la fiscalización en la Asamblea? ¿Rectifica el gobierno? Es que hay que juntarse. Aquí no hay, nadie se junta. Todos están por su lado. ¿Qué es hay que juntarse? Hay que juntarse para sacar adelante este país, pues. No puedo creer lo que le estoy oyendo, fenomenal. O sea, ¿usted estaría dispuesto a juntarse por una prioridad ahorita, por ejemplo, seguridad? Por seguridad, desde luego. Por cuidar el agua, la naturaleza, ¿cómo no? Por dar, en vez de que se pague millones y millones de deuda externa y se asegure con 9.300 millones de dólares en el exterior como reservas internacionales, que traigan un poquito de eso y pongan en los bancos para dar créditos a los... No vayamos tan lejos, para eso ustedes tendrían que ser gobierno, como quieren ser, pero por seguridad, por salvar este país del narcotráfico, ¿podrían formar un gobierno de coalición con Lasso? No. No por salvar a Lasso. No, señor. ¿No? Vea, entonces, ¿cómo pueden ayudar a un plan conjunto de seguridad? Sí, es fácil. En Imbabura yo llamé a mesas técnicas de seguridad con la ciudadanía. Nosotros hicimos donación de cámaras de seguridad para las... Vayan a ver, en Otavalo no hay muertes violentas. En Ibarra no hay muertes violentas. Hay mínimas, hay pocas. Hay muy poquísimas. No es un ¿Y sabe por qué? Porque estamos juntos. Porque allá al que mínimo que al ladrón o al delincuente le cogen los taxistas, no la policía. Le cogen los barrios y le cogen los pueblos y nacionalidades indígenas de Otavalo. Ellos le cogen, no la policía. Ok. Estábamos pendientes de la opinión del doctor Moisés Llanes. Al parecer le molestó que nos hayamos tardado tanto y lo puedo comprender. Disculpe. Él es excombatiente de la guerra del CENEPA y queríamos tener una opinión de la posición actual de Pachacutic y la del jefe de bancada. María Clara. Al regresar ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado, que deben de ser respondidas en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Parece mentira, pero es verdad. La suerte del país depende hoy en gran medida de las decisiones de Pachacutic. Eso debe generar responsabilidad más que orgullo. Porque uno dice, ¿y por qué no rectifican? Sí. Pero qué pendejos. Sí. Si ya todo el mundo le está diciendo que le están cagando, ¿por qué no rectifican? ¿Por qué? Porque creen que le están haciendo bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Tus utilidades en Banco Bolivariano y comienza a cumplir tus sueños y tus metas. Llegó tu momento de vivir esa aventura que siempre quisiste y de planear todo lo que quieres lograr. Por eso, ahorra o nunca tus utilidades. Abre cualquiera de nuestros productos, cuenta de ahorros, cuenta más, certificado de depósito o incrementa tu saldo y participa por muchos premios más. Banco Bolivariano, ahorra o nunca. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. (22:53). Gracias por la cantidad de llamadas, críticas, sugerencias, pedidos, preguntas, apoyos, sorpresas que ha generado esta entrevista.
y el reclamo de por qué no lo hacemos con más frecuencia. Desgraciadamente nuestro estudio no está en la capital, que es el centro político, y dependemos de la gentileza de personajes como Mario Ruiz, que pueden encontrar un tiempo para hacerse el viaje acá, porque la entrevista cara a cara no es lo mismo que la entrevista Zoom, como antes lo hizo una vez Salvador Quispe y otros más. Les anuncio que a partir del próximo mes haremos a presencia habitual una vez por semana en la capital de la República, con 2 programas en la noche. Así que complacidos, ya que Mahoma no viene a la montaña irá a Mahoma. María Clara. Gracias, Carlos. Ahora vamos con las preguntas para el asambleísta Ruiz. Le recordamos que tiene que responderlas en términos de sí o no. La primera, ¿usted ve todavía a la derecha como los conquistadores de hace 520 años, sí o no? No. La segunda, ¿Pachacutic puede ser un partido multirracial, sí o no? Sí. La tercera, ¿aspira a ser algún día candidato presidencial, sí o no? Sí. La cuarta, Cecilia Velázquez debe ser expulsada de Pachacutic por aspirar a ministerios en lugar de a pasacafés, ¿sí o no? No. La quinta y última, ¿la minería ilegal es una forma de esconder el crimen organizado, sí o no? Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Qué buenas preguntas y qué francas respuestas. Concluyamos con aquel tema que empezamos, que es el crítico coyuntural. Y son los escenarios que se deberían buscar según las distintas eventualidades en que derive el juicio político. ¿Cree usted que la Corte Constitucional se debe pronunciar en lo que algunos llaman control constitucional o seguimiento, ya que los asambleístas interpelantes o acusadores no han acatado el dictamen de la Corte respecto a ceñirse a un tema exclusivamente y presentar las pruebas sobre ese tema? No, para eso está la Comisión de Fiscalización y el Pleno de la Asamblea Nacional, que en última instancia se convierten en jueces y sabrán valorar qué prueba es la que debe valorarse y qué prueba no. Más allá de lo que la Corte Constitucional definió en el dictamen de admisibilidad, está lo que los asambleístas podamos apreciar en un principio de libre apreciación de la prueba, porque hay una sentencia ya dictada en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, y ahí dice que hay 3 principios que se tienen que valorar en el tema de un juicio político, que no es un juicio jurisdiccional. La oportunidad política, es decir, que la asamblea sabe cuándo, dónde y cómo inicia un juicio político, la apreciación de la libre apreciación de la prueba que le corresponde al legislador y que le lleva inclusive a un grado de subjetividad de apreciación y que desemboca en la pérdida de confianza del funcionario. ¿Y el otro? Al que está, ese, el principio de pérdida de confianza. Salvo que ya de acuerdo a lo que la Constitución dispone, no es ni era un juicio político cualquiera, sino que debía sujetarse a los parámetros de la Corte, pero a su juicio, si no entiendo mal, si en verdad se ha apartado de esos parámetros, es el Pleno en su votación el que deberá decidir si en verdad no se lo censura porque no cumplió el cauce constitucional o sí se lo censura. Así es. Y más allá de eso, el Pleno de la Asamblea Nacional determinará incluso qué prueba acoge como real y qué prueba no acoge como real. El legislador, en su conciencia, porque para eso está el principio de libre apreciación de la prueba. Y como dije, por eso es que Pachacutic está valorando, y nosotros personalmente valoramos 2 cosas, no solo el por qué, porque aquí la fuerza de los votos puede decir 1000 cosas. Sino el para qué. Sino el para qué. Gracias por dejarlo claro y por venir a expresarlo aquí, asambleísta Mario Ruiz. Ya conocen ustedes el pensamiento del jefe de la bancada de Pachacutic, la forma en que va a guiar a su bloque, y tienen ustedes un anticipo de lo que será su posición en la votación por la censura del presidente si el juicio político llega a esa fase. Lo dijo muy claramente en 2 palabras. Nosotros pensamos, primero. Y segundo, nosotros no somos un partido vertical en la cual hay un cacique o un jefe que da una orden o un mandato. Eso, en Pachacutic, si no es inédito, por lo menos es nuevo.
y no dejará de ser polémico, aunque sí es una cosa muy importante, democrático. Pachakutik se ha jactado de ser orgánico a cuenta de ser disciplinado y tener unanimidad a cuenta de romper las distintas identidades y posiciones que ha tenido históricamente ese movimiento. Es más, hay quienes creen que allí estuvo su fortaleza, en esa rigidez, en esa cerrazón, en esa inflexibilidad. Es todo lo contrario. Esas características le llevaron a no crecer más hasta que creció haciendo lo que hizo en la última campaña presidencial, aceptando una representación de Yacu Pérez que a la vez rebasó los límites del movimiento estrictamente indígena y le dio la apertura que ahora tiene hacia mestizos y blancos sin olvidar sus causas y su plataforma principal. He aquí entonces, a juzgar por las palabras de Mario Ruiz, un partido histórico que decide no ser histérico, y muchas de sus representantes dejaron de pertenecer a ese partido justamente por adoptar esa línea. Se ha encendido una luz de esperanza en cuanto a que la que hoy es la segunda fuerza política del país y en este momento la fuerza dirimente de si mejoramos o empeoramos, porque eso es todo lo que se va a decidir con juicio político al presidente, se vota y se asume con racionalidad y no con fanatismo. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estaremos hablando acerca del cambio climático. Estará con nosotros el gerente general de Veolia. No se pierda este programa. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que tengan buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Banco Bolivariano. Ahorra o nunca. El momento es ahora. Telconet Latam. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.